Ecuador tenemos un montón de ciclos, desde el surgimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver cada ciclo económico que ha vivido el país. Repaso de la economía colonial. El primer ciclo es la explotación minera, ¿sí? La primera forma económica que se sirvieron los colonizadores, España concretamente, cuando llegaron a conquistar acá, fue su economía basada fundamentalmente en la explotación minera. O sea, no les interesaba la agricultura, no les interesaba nada. Se dedicaron a ver dónde hay minas. Entonces, ese ciclo minero es a partir de que empieza la conquista hasta casi 150 años después de la conquista, la principal forma, no digo la única, pero la principal forma económica en la colonia era la economía minera. ¿Y cómo funcionaba la economía minera? Adoptan un sistema de trabajo de los incas que era coger a un grupo de personas y llevarles a trabajar en un sitio, en un periodo. Los periodos de trabajo en las mitas, es decir, gente, cogía el Estado colonial, cogía gente de un lado y los llevaba a donde hay minas. La explotación minera más grande, la mina de oro más grande de aquí de América del Sur, estaba en Bolivia. ¿Sí? El segundo ciclo, ese ciclo se cierra, este ciclo duró más o menos unos 150 años, desde el año que llegaron acá, ¿en qué año llegaron los españoles acá a la zona andina? Es decir, desde 1533 hasta más o menos 1720, 1730, la principal economía era la mina. Si no les interesaba todavía apropiarse de las tierras. El segundo ciclo empieza con lo que se conoce como los obrajes. Eso sí ya nos involucra más a nosotros, ¿sí? Porque los principales centros obrajeros fueron aquí, desde Riobamba hasta Cotopaxi, y Imbabura y Carchi, ¿sí? En Quito también había algunos centros obrajeros, sobre todo en el valle, ¿sí? Hacia Machachi. ¿Y qué se necesita para que un centro obrajero funcione? Sí, mano de obra. La mano de obra todavía funcionaba bajo el sistema de mita. ¿Sí? Cogían hombres, ya no les llevaban a la mina, sino llevaban a los obrajes. ¿Sí? Fuera de la mano de obra, ¿qué se necesita? La lana. ¿Y cómo se cultivaba la lana? ¿Cómo se conseguía la lana, mejor dicho? No se cultivaba. Los borregos. ¿Y quiénes criaban los borregos? Los indígenas. ¿Ya? Nosotros. Es decir, los que estaban en comunas, ya se llamaban comunas de allá, algunos todavía mantenían el nombre de ayllus o comunas, ahí los borregos, y tenían que pagar la lana en forma de impuestos. Si ya no mandaban mano de obra, sino mandaban lana. ¿Sí? Básicamente, no es que venían y les compraban, tenían que pagar como impuestos, ¿sí? Y la lana que les sobraba se quedaba para tejer. Las indígenas, ya los españoles también quisieron criar ellos sus propios borregos. ¿Y qué se necesita para criar borregos? Tierra, pasto, tierra. Entonces aquí sí empieza ya a apropiarse las tierras. ¿Ya? ¿Y qué tierras? ¿Y en manos de quién estaban las tierras? De las comunas. De las comunas de los ayllus. Y es justamente ese periodo en donde se inician grandes levantamientos. Empiezan en Chimborazo, con Julián Quito, ¿ya? Aunque hay unos historiadores que dicen que Julián Quito no existió, sino más bien era una estrategia de seguridad. A cada líder o de los comuneros que le cogían, que se levantaron, le agarraban y le decían, ¿cuál es tu líder? Decían, Julián Quito. Cogían por allá otros, ¿cuál es tu líder? Julián Quito. Total que los españoles nunca dieron con Julián Quito. ¿Sí? Claro, era una estrategia de seguridad. Ahora también se hace lo mismo, ¿sí o no? Ahora ya no se dice Julián Quito, se dice todos somos. ¿Quién es el líder? Todos. Claro. Bueno, entonces ahí es cuando ya empiezan realmente a constituirse las haciendas, el sistema de haciendas, es decir, apropiaciones por parte de los españoles o descendientes españoles de grandes
extensiones de tierras, hacendados directamente. En algunos casos eran estos descendientes de la nobleza incaica que también se hicieron hacendados. En Chimborazo tenemos a muchos de esos. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro cuento que algún otro rato comentamos. Entonces, estos son los dos grandes ciclos económicos de la época colonial. ¿Sí? Es decir, la minera y luego la obrajera. En el caso ecuatoriano, la obrajera era la principal forma económica de acá. Todo el mundo estaba dedicado a los obrajes, ya sea que entregando lana o haciendo poco dentro de la misma comuna. ¿Ya? ¿En dónde vendíamos todo lo que se hacía aquí en textil? Porque nosotros no nos poníamos todo eso. No iba a España. España le compraba a Inglaterra la lana, porque ellos tenían una lana más barata y de mejor calidad, traída ya algodón directamente de la India. A ellos les resultaba más barato comprarle a Inglaterra, que llevarse de sus propias colonias. La economía es así de rara. ¿Sí? Es como ahora, nos sale más barato comprar las manzanas de Chile que las que siembran en Ambato. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Sería otra clase, pero bueno. El textil que nosotros hacíamos acá lo vendíamos fundamentalmente a Potosí. ¿Se acuerdan que era el principal centro minero? Potosí en esa época, en Bolivia, en lo que ahora es Bolivia, Potosí era la ciudad más grande. No solo de Bolivia, de lo que es Bolivia, sino de toda la sierra. Después de Lima, Potosí era la ciudad más grande y más rica. Los que tengan la oportunidad de alguna vez ir a Potosí se van a dar cuenta que hay unas casas enormes, increíbles, parecen castillos, obviamente en ruinas, porque ahí no mantienen la ciudad, como se dice aquí, el centro histórico. Tenemos aquí el centro histórico. ¿Ya? Esas casas, las casas del centro histórico, que a nosotros nos puede parecer bonitas y grandes, vayan a ver en Bolivia cómo son esas casas, pero en ruinas, porque ahí no cuidan. Cuidar eso es un montón de plata, y Bolivia no tiene para esos lujos. Quito también, después de Potosí, era la ciudad más grande y éramos la ciudad más industrializada. Si alguna vez alguien nos dice que nosotros nunca fuimos un país industrial, fuimos un país industrial, obrajero, y era una de las ciudades, Quito era una de las ciudades más ricas de toda el área andina. ¿Sí? No por algo tenemos un centro histórico bastante grande que se mantiene hasta ahora. ¿Ya? Si no es porque somos bonitos y nos gusta cuidar las casas viejas, están ahí. Quito era una ciudad bastante de plata. Bien, esos son los dos grandes ciclos. 1830 nos empezamos con Ecuador, la economía sigue siendo completamente agraria, pero ya empieza, incluso antes de que nos independicemos, empieza un producto a ser base para exportación, ese sí para exportación directa, y sobre todo a Europa, porque Europa no había nada. Ya como país independiente seguimos avanzando, el cacao sigue aumentando de volumen de producción y exportación, y por lo tanto entrando mucha plata por cacao, y podemos hablar de un ciclo cacaotero, ¿sí? O de la época cacaotera más o menos entre 1870 y 1920, ¿sí? Es decir, un gran ciclo, casi 100 años, de vivir solo de la venta de cacao. Aquí es cuando empieza un poco a dividirse el poder ecuatoriano entre dos zonas, entre dos regiones, entre dos ciudades. Guayaquil. Entonces, toda la producción de cacao que se daba en gran parte de la costa ecuatoriana tenía que concentrarse en Guayaquil. Hasta entonces, que Guayaquil era unas 3 casas, por toda esta circunstancia económica, Guayaquil se empieza a convertir en la ciudad más grande. ¿Sí? Técnicamente, e incluso políticamente y económicamente, el mejor sitio para hacer un puerto que nos resultaba más barato para ir a Estados Unidos y ir a Europa a través del canal de Panamá, el mejor sitio para hacer un puerto es Esmeraldas o en el peor de los casos Manta. Pero por este poder que se concentró en Guayaquil,
No dejaron hacer otro puerto, sino solo el de Guayaquil, que es el más caro. El puerto más barato y más directo es Esmeraldas o Manta, pero acá, por razones económicas, no nos dejan hacer ese puerto. ¿Sí? Eloy Alfaro no era cacaotero, él era toquillero, tejía los sombreros y vendía los sombreros de toquilla. ¿Sí? En el mundo se le conoce, sí deben saber esta historia, el mundo le conocen al sombrero ecuatoriano de toquilla, le conocen como el sombrero de Panamá. ¿Por qué? Porque no solo Eloy Alfaro, pero Eloy Alfaro también, porque era más fácil de exportar hacia Europa desde Panamá, entonces todo su producto de sombreros de toquilla mandaban a Panamá, y desde Panamá embarcaban en los barcos para Europa. Por eso se le conoce como el sombrero de Panamá. Este ciclo, miren lo que es importante entre los ciclos económicos y los ciclos políticos. ¿Sí? Ahí, en el español, cuando empieza la época, en la colonia, cuando empieza la época textilera, la obrajera, es donde se empieza a constituir las haciendas. Y estas haciendas dan el poder a los hacendados, pues, y los hacendados dominaron la última parte de la época colonial y la primera del país independiente. ¿Sí? Y hay un relevo, empieza el ciclo cacaotero, el poder va a la costa, sobre todo Guayaquil, y viene la revolución liberal. Este ciclo, como todo lo bueno se acaba, empieza a tener problemas a partir de 1990 y sobre todo a partir de 1914, 1910 y sobre todo en 1914 empieza el problema de la producción de cacao, que casi todo lo exportábamos a Europa. ¿Qué pasa en 1914 en Europa? ¿Por qué los europeos ya no quieren comprar cacao? La Primera Guerra Mundial, que inicia en agosto de 1914. El cacao es muy rico, todo lo que uno quiera, pero es un postre, no es comida principal. Y en una guerra lo que menos quieres comer es postre. Y la crisis más fuerte del cacao se da entre 1919 y 1922. El ciclo de más fuerte crisis cacotera, porque además, como dicen, al pobre hasta el perro le orina. Europa ya no nos compra cacao por la guerra. Y obviamente acabó la guerra en 1918, tenían otras cosas que hacer más que estar comprando chocolates. Viene lo que se llama una plaga, la raya negra, raya roja, bueno, una plaga, no me acuerdo el nombre. Y no le pueden controlar. Y se acaban las plantaciones de cacao. Se fue al carajo los gran cacao, ahí viene la ruina de un montón de empresarios y de banqueros. Y en 1920, entre 1920 y 1922, es la fecha de defunción del periodo cacaotero. Se da una marcha bastante grande en Guayaquil, por otras cosas, pero en medio de esta crisis, por la crisis cacaotera, se da una gran marcha de trabajadores, obreros, de artesanos, de la gente de la calle, de la que vendían en el mercado. ¿Sí? Esa marcha es convocada el 15 de noviembre y el presidente de la época, que no me acuerdo su nombre, manda a reprimir y sin importar los costos, que ya dijeron así, sin importar los costos, repriman esa marcha. Los datos oficiales hablan de 400 muertos. O sea, el Estado, el gobierno reconoció que en esa protesta la represión costó 400 muertos. Que en sí, si son 400 real, y es un montón. Si ahora 400 muertos sería un montón, no se diga en esa época. ¿Sí? Pero según las organizaciones de la época y los historiadores sostienen que hubo alrededor de 1000 muertos. Nadie sabrá cuántos muertos mismo hubo. ¿Sí? Y este hecho es simbólico porque las mujeres al día siguiente o a los 2 días de la masacre, como los militares seguían ahí en las calles, no podían hacer nada,
A medianoche salen al río Guayas y en boyas empiezan a mandar cruces con los nombres de los muertos. ¿Sí? Y este hecho sirvió para que un escritor, casi 10 años después, escribiera una novela que se llama Las cruces sobre el agua. Se sigue este ciclo en 1920 hasta 1930, que dura el proceso, y se abre paso al siguiente ciclo. El auge arrocero. ¿Sí? Hasta entonces, acá no sabíamos qué era el arroz. ¿Sí? Con el arroz, o sea, como ya no podíamos, era muy difícil porque no se podía controlar la plaga, no se podía sembrar el cacao, pasaron a sembrar el arroz. ¿Y en dónde se sembró el arroz? En todo lo que es la cuenca del Guayas, entre Manabí, los ríos y obviamente Guayas en su mayor medida, el 70%. La producción del arroz está en Guayas. ¿Se sembraba arroz para comer acá? En absoluto. Acá no necesitábamos arroz, menos en la sierra. ¿Sí? Todo era para exportar. Se empieza más o menos a sembrar arroz en 1990, pero empieza el auge a partir de la caída del cacao. Estamos hablando de entre 1930, 2030, es que empieza, el Ecuador se empieza a vivir a partir de vender arroz. ¿Sí? Y hay nuevamente una gran oleada de las sierras a la costa, de gente que se va a las haciendas de arroceras. ¿Sí? Y los principales gobiernos vienen de ese sitio. ¿Y cómo se quedó el arroz? El arroz, aunque no hay un país concreto de donde surge el arroz, pero viene fundamentalmente del centro de Asia, de Tailandia, por ahí. Pero justamente la siembra del arroz nos da la pauta de una cosa, de dos cosas. ¿Cuál es el problema de vivir solo de la venta de un producto? El asunto es que vivir mal de un producto es que, en el sentido que dicen que otros también siembran y se baja el precio. Pero no fue que adentro nos sembramos, sino China y Asia empiezan a sembrar más arroz. Y a ellos les sale más barato vender a Europa que a nosotros. Y ahí empieza a recaer el arroz ecuatoriano. Cuando ya no nos compraban arroz en Europa, pasa lo mismo que pasó con la lana en el Banco Colonial. Nos obligaron a comprar arroz. ¿Qué pasó con si combinamos el ciclo arrocero y el ciclo bananero, y si vemos lo que estaba pasando en el resto de América Latina, vamos a ver que el Ecuador se estaba quedando bastante atrás, porque seguíamos dependiendo de productos primarios. Sembrábamos arroz, vendíamos arroz. Sembramos plátano, vendíamos plátano. En cambio, Colombia, sobre todo Argentina, Chile, Perú, más o menos igual que nosotros, no hacía mucho. Pero otros países como Brasil, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, empezaron a industrializarse. México también. ¿Sí? Nosotros seguíamos, repito, sembrando arroz, vendiendo arroz, sembrando plátano, vendiendo plátano. Bien, crisis bananera, reforma agraria y también hay un cambio poblacional. La sierra deja de tener la mayor concentración de gente, porque ya casi todo el mundo se fue a la costa. La costa empieza a tener la mayor población de los ecuatorianos. Y también se produce otro fenómeno. Antes la población, casi un 60%, estaba en el campo. A partir de este ciclo de crisis entre 60 y 70, la mayor población, al revés, entre un 60% está en las ciudades
y solo el 40% sigue viviendo en el campo. Este es un fenómeno bastante grande, y ya lo explicaremos, porque incluso hasta el arte tiene que ver, eso lo veremos al final. Bien, y se habla de un pequeñísimo periodo que se conoce como intento de industrialización, asentados en 4 ciudades: Guayaquil, Quito, Ambato y Cuenca, que para esa época eran las ciudades más pobladas. Actualmente ya no son las más pobladas. Incluso Quito va a perder, está a punto de perder, de ser la segunda ciudad más poblada. ¿Sí? Y se inicia un periodo, un intento de industrialización. ¿Sí? Y esa mano de obra no solo tiene que estar libre en el campo, sino para la industria, esa mano de obra tiene que estar. ¿En dónde tiene que estar para trabajar en las industrias? Entonces, se produce una gran migración del campo a la ciudad. Quito se empieza a crecer como no tienen idea. A las partes finales. Una vez cerrado el ciclo bananero, empieza lo que conocemos como el auge petrolero o el ciclo petrolero. ¿Sí? Como todos sabemos, el Ecuador empezó a explotar petróleo en el 72-73, pero el petróleo ya se descubrió tiempos atrás. Siempre había el problema de nos montamos una propia industria o contratamos a industrias extranjeras para que vengan o concesionamos. Ese fue el debate. No es solo de ahora ese debate. Más o menos en los años 50 ya se empezó a discutir ese tipo de cosas, pero no se decidía. Incluso se demoró un poco porque hubo ciertos descubrimientos de petróleo y gas en la costa, en Santa Elena sobre todo. Hay petróleo en Santa Elena, hay gas en Santa Elena, pero todos los estudios indican que no es suficiente, no vale la pena explotar, no hay mucho. Sería más el gasto que el beneficio. Una vez cuando ya se deciden dónde iniciar, que es en la Amazonía, y deciden iniciar concesionando el petróleo a empresas gringas, a Texaco sobre todo. ¿Ya? Y antes de que se inicie la explotación petrolera, ya estaba vendido, ¿sí?, a una empresa gringa, a Texaco. De aquí viene otra vez lo político y lo económico. Velasco Ibarra en su última presidencia, recordemos que Velasco Ibarra fue 5 veces presidente del país. En su última presidencia, él decide santificar la venta de petróleo y dar la orden para que se explote. Estaban por iniciar la explotación de petrolera cuando, otra vez, los últimos rezagos de los militares alfaristas, digamos así, o populares o democráticos, dan un golpe de Estado y le votan al Velasco Ibarra. Y asume la presidencia este señor que está ahí atrás, Guillermo Lara, o más conocido como el Bombita Lara. ¿Sí? Fue un dictador militar, pero no es que fue un dictador de los típicos dictadores, como los bolivianos, los argentinos o los chilenos. Oímos la palabra dictadura militar y se nos paran los pelos de punta, ¿verdad?, por todo lo que hicieron esos dictadores allá en ese país. Este dictador acá no fue así. Tuvo algunas cosas, pero no fue así. Incluso de broma le sabían decir dicta blanda, como juego de dictadura. ¿Sí? Entonces, este señor hizo grandes reformas de tipo nacionalista, es decir, nada de extranjero, solo ecuatoriano. Él es el que da impulso sobre todo a la etapa de la industrialización a partir del petróleo. Y lo que hace el Bombita Lara es
nacionalizar el petróleo, es decir, quitarle a las empresas gringas y hacerle empresa nacional, y se crea la empresa petrolera ecuatoriana, que entonces se llamaba CEPE. ¿Sí? Reparte la última parte de la reforma agraria, da un gran impulso a la educación rural en las comunidades, ¿sí? Ahí se educan los primeros dirigentes de la CONAIE. O sea, en este periodo, Michomacas, Blanca Chancoso, ellos estaban entrando, terminando la escuela o entrando al colegio, cuando hubo más escuelas en las zonas rurales. ¿Sí? Otra vez el tema político-económico. ¿Sí? Antes habían precios oficiales de los productos. Ahora se supone, bajo el criterio liberal del neoliberalismo, es el mercado quien pone los precios. ¿Sí? La libre oferta y demanda, que suena bonito, pero que no es ninguna oferta y demanda. Y el ejemplo más claro que ustedes pueden sentirlo es con la leche, ¿verdad? A ustedes, porque supuestamente hay un montón de producción, les pagan 30 centavos la leche, pero en la tienda, la funda, no nos cobran menos de lo que siempre compramos, ¿verdad? Entonces, no es que hay libre oferta y demanda, no es que el mercado se autorregula. Pero bueno, es otro tema. El otro elemento es que digamos, no hay regulación de precios, empresa privada, y lo otro es dar prioridad al sistema financiero. ¿Sí? Bien. Otra de las grandes cosas que hizo, que ni siquiera el Correa hizo, este Bombita Lara hizo cosas más radicales que el Correa, y este man no se decía que es revolucionario, ni socialista, ni nada por el estilo. Sí se decía que era revolucionario, pero decía, soy revolucionario nacionalista, decía. ¿Sí? Creó una empresa pública de comercialización. Emprovit se llamaba. ¿Sí? ¿Qué hacía esta empresa pública? El Estado compraba los productos a un precio fijo a la gente, y el Estado iba a vender en las ciudades, igualmente a un precio fijo. O sea, eso logró un beneficio tanto para el que produce como para el consumidor. ¿Sí? Y obviamente, ¿quiénes iban a estar en contra de esto? Las empresas. Claro, ¿sí? Ese era del Estado. O sea, el Estado compraba al productor directo en la tierra, lo empaquetaba y lo iba a vender en las ferias libres, que se llamaban. O sea, llevaba una cancha y decía, feria libre tal día, a tal hora, y el Estado en sus camiones iba y vendía. Claro, la gente se aguantaba para comprar ahí, y no en la tienda o en los mercados. Y obviamente tenía la bronca de todos ellos. Esto sumado a que después de que muere el Roldós, viene el Hurtado y sobrevivió un poco sobrevivió hasta el Borja, sobrevivió. Ya hubo corrupción. O sea, el Estado no pudo, los gobiernos no pudieron controlar el nivel de corrupción que se empezó a dar ahí. ¿Sí? Entonces, sumado a eso, más la presión política, se liquidó la empresa pública de comercialización, el Emprovit. Y todo nuevamente al mercado. Y justamente a partir de que se liquida Emprovit empiezan a aparecer los grandes centros comerciales. Hay una relación. No es que a un empresario se le ocurrió así de la nada poner un centro comercial. Desaparece el Emprovit y empiezan a aparecer los grandes centros comerciales. ¿Sí? Otra vez el lío económico y político al mismo tiempo. ¿Sí? Las cosas no son así de gana nomás. No es porque a un hombre iluminado se le ocurrió hacer un negocio y le salió bien el negocio. ¿Sí? Bien. En este periodo petrolero, el banano seguía siendo de gran importancia, ¿sí? Era el segundo producto de exportación después del petróleo,
El cacao empieza también a volver a subir para exportar el cacao, pero no llegaba ni a la mitad de lo que era el petróleo, todos juntos. En los años 90 se empieza a producir otros productos que se conoce como los no tradicionales. O sea, no hay cierre de ciclo petrolero, seguimos viviendo todavía el ciclo petrolero. Podemos hablar de cerrar un ciclo petrolero cuando sea el segundo o tercer producto que exportamos. Hasta ahora sigue siendo el principal, por lo tanto, este ciclo petrolero no se ha cerrado. ¿Sí? Ahora hay un boom de lo que se llama los productos no tradicionales, que exportamos productos no tradicionales. ¿Cuáles son los productos? Aquí he puesto algunos. El mango. ¿Sí? Todos hemos escuchado que están exportando mangos. Ustedes, las flores. Ahora ya no solo exportan los grandes floricultores, sino también las comunes. El ciclo de las flores, de la exportación de los productores pequeños, de las comunas o de las familias, es el mismo producto, es la misma lógica, mejor dicho, del banano. Porque el banano no solo exportan los grandes hacendados, sino también los pequeños productores. Lo que hay es una empresa exportadora. Y adivinen quién es la empresa más grande exportadora de banano. Nova. Nova no es que tiene haciendas, también tiene, pero no es que él exporta solo lo que siembra. Compra a los productores y exporta. ¿Sí? Y las flores ahora están sucediendo esta misma lógica. Ya no se exporta solo de las grandes empresas, sino de los pequeños productores. Pero hay una empresa que compra eso, ¿sí? ¿Sí? Eso también ahora es de mucha venta. La pitahaya. Y este es uno de los grandes estrellas, el camarón. Y la quinoa. La diferencia de todos estos productos, con este y sobre todo la quinoa, adivinen cuál es. Que de estos productos de acá arriba y otros, aquí solo puse algunos ejemplos, de estos tres productos es que se exporta a partir de la gran empresa. O sea, hay grandes empresas productoras o sobre todo grandes empresas exportadoras. Estos dos productos se exportan a partir de pequeñas empresas. La siembra de la quinoa tiene el mismo problema que tiene la siembra del cacao, del banano, del arroz. ¿Cuál es el problema? El monocultivo. La gran parte de Chimborazo solo se siembra quinoa, sobre todo en colta y parte de guamote. Y ya sabemos cuál es el problema del monocultivo. ¿Sí? Bien. Como dijimos, los ciclos económicos a nivel de la producción ha ido variando, varían. Cae cacao, viene arroz, cae arroz, viene banano, banano cae, viene el petróleo no cae, a veces sube, ¿sí? Y vienen estos ciclos productivos no tradicionales, ¿sí? Y alguna vez el camarón cayó, casi ya nadie quería hacer camaronera, ahora nuevamente viene y el Lazo les dio a nombre del fenómeno del Niño, les regaló tierras, literalmente les regala tierras, ¿sí? O sea, otra vez acá lo político y lo económico no están separados. Y de aquí que venga un camaronero a decirnos que su trabajo, su esfuerzo, no. Repito, iban estos ciclos económicos en base a la producción caen, suben, o algunos caen para siempre y no suben, no vuelven a subir más, como el arroz. El arroz no es nuestro producto de exportación, es casi para el consumo interno, ¿sí? Porque acá comemos mucho arroz, comemos arroz de desayuno, almuerzo y merienda. Bien, pero quien no ha tenido un ciclo de caídas y levantadas, sino más bien un ciclo más o menos permanente, es el sector financiero, los bancos. Ellos en crisis o en bonanza siempre ganan. El tiempo más directo
más visible que ya todos podemos, de los que estamos aquí, podemos haber visto de manera directa o indirecta, es en la época de la pandemia. En la época de la pandemia todo el mundo caímos, menos los bancos. Tengan en mente los ciclos económicos que yo les dije. ¿Sí? ¿Cuándo se funda la primera Organización Nacional del Movimiento Indígena? ¿Qué época estamos viviendo? La transición entre el cacao, el arroz y el banano. Ya dijimos que estos ciclos van creando movilización social, es decir, van gente a la costa, se está transformando las haciendas, ¿sí? Y justamente en esta época se crea la Federación Ecuatoriana de Indios. Como todos saben, empezó aquí en Cayambe, con Dolores Cacán y Jesús Guadalavicí. Es justamente en medio de toda esa bronca que se vivía arriba a nivel económico. O sea, necesitaban que las haciendas cambien, los indígenas también, por el sistema de huasipungueros sobre todo. ¿Sí? La Federación Shuar inicia en 1966. ¿Qué pasaba? Cuando dije que empezaron a descubrir el petróleo, pero que no explotaban porque no sabían cómo hacerlo? 1960, 50-60. Y para ir a ver petróleo, ¿qué tenían que hacer? Meterse en los territorios indígenas. Frente a este impacto, la Federación Shuar, los Shuaras empiezan a organizarse. En 1966 sale la primera organización Shuar. ¿Sí? El Ecuarunari se crea en el 72. ¿Qué pasaba en el ciclo económico que les hablamos? Petróleo, industrialización, ¿sí? La última etapa de la reforma agraria, ¿sí? Ahí está el Ecuarunari, en el 72. La Confeñay en 1980, cuando ya estamos en plena explotación petrolera y empieza el primer ciclo de crisis petrolera. Se crea la Confeñay. Bueno, esto es, digamos, todo el año 80 que estamos en plena crisis, la primera crisis petrolera, donde se está dejando la industrialización, se está volviendo a potenciar algunos tipos de cultivos, como el cacao y el plátano, ¿sí? Y las organizaciones empiezan a agruparse a nivel nacional, no solo en la sierra, sino también en la Amazonía y en la costa. Y se crea la CONAIE en 1986. ¿Sí? Entonces, las organizaciones se crean porque algo está pasando en la realidad general, en la realidad económica y en la realidad política. Las organizaciones no surgen porque a dos dirigentes se le ocurrió, ¿sí? O dejan de existir porque a dos dirigentes se les ocurrió dejar de existir. La construcción, la fortaleza o la debilidad de una organización está muy ligada a los movimientos económicos de un país. ¿Sí? Bueno, este dato solo es al final, que pusimos la redacción del proyecto político, que es en 1994. ¿Sí? Conclusión. La primera. El Ecuador, hasta ahora, salvo el petróleo, o incluso el petróleo, solo vive vendiendo de productos primarios. Entonces, hasta ahora no tenemos un proceso de industrialización propiamente dicho. El Ecuador es, aunque ya no exclusivamente agrario, pero sigue siendo en su gran mayoría una economía agraria, ¿sí? No industrial. Primer característica. Segunda característica, el Ecuador sigue asentado en un producto no agrario, pero tampoco industrial. ¿Por qué? Porque sacamos del petróleo y estamos gasolina. Es más o menos como vendemos cacao e importamos chocolate. O sea,
Incluso cuando dejamos de ser exclusivamente dependientes del agrario, no pasamos a ser una economía industrial. Seguimos siendo, en sentido global, una economía primaria. ¿Sí? Tercera conclusión, lo que he venido repitiendo constantemente. Uno de los grandes sectores económicos, por lo tanto, no solo su fortaleza económica, sino también su poder político, son el sector financiero. Porque muchos de los ciclos que hemos visto han entrado en crisis, pero quienes no entraron nunca en crisis son los banqueros. ¿Sí? Entonces, uno de los sectores de poder económico y poder político, y estamos siendo gobernados por un banquero, es el sector financiero. ¿Sí? El sector financiero ha sido uno de los sectores de mucha influencia, sobre todo a partir de la época petrolera para acá. Siempre han sido influyentes. Incluso ellos estaban opuestos cuando los militares que dieron la Revolución Juliana y el Ayora quiso crear el Banco Central, los que se opusieron fueron los bancos privados. ¿Sí? Incluso ahora se oponen al Banco Central. ¿Se han escuchado los discursos de algunos banqueros? ¿Qué dice? Que no se debe meter la política en el manejo financiero, por lo tanto el Banco Central debe ser independiente.